¿Alguna vez te has preguntado en cómo sería una invasión extraterrestre? ¿Piensas que serían como en las películas de Hollywood? Destrucción, caos y muchas explosiones. Pues, querido amigo, la invasión ya comenzó. Si bien aún no han aterrizado en masa al frente de la Casa Blanca para una amenaza global, tenemos un largo historial que demuestran otra forma de invasión. Uno, mucho más silenciosa, más aterradora, más inverosímil, y estos son los encuentros cercanos, en especial encuentros que terminaron siendo el final de una persona. En este video les contaré 3 casos que demuestran el lado más depravado y oscuro del fenómeno OVNI. La noche del 4 de julio de 1969, ubicados en Anolaima, Colombia, se encontraba Arcesio Bermúdez en su finca junto a su familia, que habían llegado para pasar la temporada de vacaciones ahí. En ese entonces estaba Mauricio de 13 años con sus primos observando el cielo nocturno. Pero de pronto pasa algo extraño, ya que Mauricio divisó algo en el valle de la finca, algo que a primera vista pensaría que fuese un avión, pero al darse cuenta que no había sonido alguno, empezó a preguntarse, ¿qué era esa luz distante? Él junto a sus primos empezaron a gritar emocionados tras darse cuenta que esta luz iba en dirección a ellos. Esto, evidentemente preocupó a los adultos que estaban dentro de la casa de la finca. En total, 13 personas vieron esta luz que al estar a 12 metros de altura entre ellos, se veía que tenía una forma esférica del tamaño de un auto y que emitía una luz de color ámbar. Entre ellos, Arcesio decidió ver más de cerca este objeto, así que fue en dirección del mismo, para posteriormente estar frente a frente con el aparato. Pasaron aproximadamente 4 minutos que Arcesio y el objeto estaban demasiado cerca el uno al otro, cuando de repente, el objeto en un parpadeo de ojos hizo un chisguete de luz y voló hasta desaparecer. Después de este encuentro, toda la familia, al estar en la casa tan aterrorizados, no pronunciaron ninguna palabra, y tal fue su miedo que no pudieron dormir esa noche. A la mañana siguiente, la mamá de Mauricio había llegado para recoger a su hijo junto a los otros chicos. Sin embargo, se dieron cuenta que Arcesio no podía levantarse de la cama. Se sentía muy enfermo y con escalofríos. Esto obviamente preocupó a la familia, puesto que 3 días después, Arcesio fue llevado a Bogotá de urgencia para que lo vieran médicos. Su estado de salud estaba empeorando. Lamentablemente, al poco tiempo que llegó a Bogotá, el hombre de 53 años había fallecido. El doctor César Esmeral, quien analizó a Bermúdez, determinó que su deceso fue por un estado preagónico. Decía que sufrió de gastroenteritis y de pericarditis. Pero lo extraño fue su temperatura, que estaba demasiado baja. Tan extrañados quedaron los médicos que preguntaron qué es lo que había sucedido. Para esto, Mauricio se sometió a terapias de hipnosis, quienes lo realizaron el sofrólogo Luis Martínez García junto a los investigadores del cuerpo de Arcesio, dando como resultado unos dibujos de lo que Mauricio vio esa noche. Este caso no acabaría aquí, puesto que algo muy raro y que al día de hoy sigue sin explicación pasaría con el cuerpo de Arcesio. Tras unas extrañas visitas de científicos que querían investigar el cadáver, o el hecho de que Mauricio fue investigado por John Simon y Elias Wessem, agentes de la APRO, Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, quienes estaban vinculados directamente con el proyecto Libro Azul, y que en ese momento, al estar con Mauricio, pronunciaron "Where is the body?", es decir, ¿dónde está el cuerpo? A los 6 años, cuando el cuerpo debía ser exhumado, se dieron cuenta de la sorpresa que al abrir el ataúd, el cuerpo había desaparecido. Arcesio, que fue enterrado en el cementerio central de Bogotá, tuvo un final sin explicación. Existen varias teorías que pueden resolver el misterio, como la que los científicos tomaron el cuerpo sin permiso, o el que la propia NASA
llevó el cuerpo para investigarlo. Sin embargo, este caso, hasta en la actualidad, sigue sin ser resuelto. El 6 de febrero de 1969, ubicado en Pirassununga, Sao Paulo, Brasil, ocurriría un evento que daría paso a la investigación seria sobre ovnis en Brasil y sería conocido como un caso importante en todo el mundo. El joven Tiago Machado, con 19 años, se encontraba dormido por la mañana, pero es despertado bruscamente al escuchar a su madre alertándolo de un objeto luminoso que rondaba el sector. Tiago, al enterarse de la situación, decide sacar unos binoculares que tenía guardado para ver qué era, y, a unos 800 metros, observa una luz que parece descender justamente cerca de un instituto zootécnico que se encontraba en la ciudad. Luego él, valiente, quiere saber qué es, así que decide ir hacia el objeto. Pero antes, le pide ayuda a un amigo que es llamado Francisco Hanser para encontrar la nave, ya que en ese lugar había mucha maleza y vegetación, por lo que era difícil de ver de frente. Entonces ambos decidieron buscarlo en rumbos diferentes. El primero que lo encontraría efectivamente fue Tiago, a poco más de 10 metros. Él se acomoda para ver qué es y se da cuenta que esa luz se trataba de un platillo volador de aspecto metálico. Esta nave tenía alrededor de 1,50 m de altura, con un aproximado de 4 metros de largo. Una apariencia de dos platos puestos juntos, con lo que parecen ser patitas de aterrizaje. Repentinamente, observa también que de este objeto se abre como una puerta en la parte superior y ve salir dos humanoides flotando con una apariencia súper extraña. Estos seres de aproximadamente 1,50 m tenían trajes plateados ceñidos en la piel, con un casco con antenas pequeñas y que tenía un visor transparente, en donde se podría observar el rostro de estas entidades. Los rostros tenían una tonalidad amarillenta con lo que parecían cicatrices en las mejillas, unos ojos de color medio amarillo oscuros, sin pupilas, y algo muy extraño es que uno de los ojos se encontraba más arriba del otro, algo realmente único en estos casos. Poseía una boca muy fina, con una nariz chata y un mentón que daba la impresión que estuviese para atrás. Tiago se va acercando poco a poco hacia estos seres y escucha que parecen hablar entre ellos con una voz que parece como gutural y ronco, muy grave, en donde describe que el sonido sale de lo que parece una trompeta fuera del casco. En este momento, Tiago decide interactuar con estos seres y les pregunta en portugués cómo habían llegado ahí. Uno de ellos, al escucharlo, realiza un gesto extraño con los brazos, como formando un círculo. Luego Tiago, que en ese momento tenía una caja de cigarros en el bolsillo, lo saca y enciende uno, para ver qué podía pasar con estos seres. Los humanoides lo observan detenidamente y al parecer les parecía como gracioso, es decir, que lo que estaba haciendo Tiago les parecía divertido o algo curioso. Entonces Tiago lanza la caja de cigarros cerca de uno de estos seres, y este, en vez de recogerlo, parece que hace que la caja empiece a flotar hasta su mano y luego lo lleva a su pecho, pero por arte de magia, esta caja repentinamente desaparece. Es como si este objeto hubiese sido absorbido por el ser. Esta parte del caso se vuelve muy peligroso, ya que Tiago deja los binoculares en el suelo y cuando escucha la voz de su amigo Francisco cerca, los seres lo toman como una amenaza. Rápidamente uno de ellos saca una especie de arma con el cual le dispara un rayo de luz en la pierna a Tiago y sin más, se meten en la nave y desaparecen. Cuando encuentran a Tiago, lo ven en el suelo muy pálido y rígido, diciendo que necesitaba agua constantemente. Lo que pasaría posteriormente es que Tiago es llevado a su casa arrastrado por los vecinos, ya que le dificultaba caminar por ese disparo que les comentaba. Ese mismo día al atardecer, llega a la casa de Tiago la Fuerza Aérea Brasileña para preguntarle lo que había sucedido y también para realizarle un examen médico. Se demostraría que solo padecía de pitiatismo, aunque parpadeaba mucho en ese entonces. Este caso pasaría a ser uno de los más importantes de la ufología brasileña, ya que fue investigada por la propia Fuerza Aérea del país, y posteriormente se armaría un proyecto de investigación OVNI con respecto a este caso. Al pasar los años, Tiago jamás pudo recuperarse del todo en su pierna,
hasta el día de su fallecimiento. Por último, tenemos esta atroz historia que comienza un 4 de marzo de 1946, un caso mucho más antiguo que Roswell incluso, en Acareguama, Sao Paulo, Brasil, teniendo como el desafortunado protagonista al señor João Prestes Filho, un señor de 44 años que en ese momento se encontraba pescando en un río llamado Tietê. Él tranquilamente, al terminar de pescar, regresa a su humilde casa para preparar el pescado. Se toma una ducha y todo está normal, ¿no? Pero de repente, al poco tiempo, él nota como una luz en forma de esfera de color amarillo entra por la ventana de la casa, desprendiendo una luz incandescente hacia João. El hombre inmediatamente sentía que se empezaba a quemar y empezó a sentir un fuerte dolor en la piel. Se empezó a desesperar bastante y al verse en un espejo, notó que su piel estaba muy roja y parecía quemada. Después pudo salir de la casa lo más rápido posible, aunque le costaba moverse. Afortunadamente, después de ir caminando más de 2 kilómetros con dolor, pudo llegar a la casa de su hermana y pedir ayuda. Pero estaba en un muy mal estado, no aguantaba el dolor. Su piel ahora parecía calcinada totalmente. Pero algo muy extraño es que su pelo, barba y su ropa no presentaban quemaduras. Era más bien quemaduras solo de la piel. Un efecto que puede causar las altas cantidades de radiación. En ese momento João iba a ser llevado al hospital, pero tristemente no pudo llegar con vida. Luego de la trágica pérdida, algunos oficiales fueron a la casa de João para darse cuenta que no había nada quemado. Todo se encontraba aparentemente normal. Lo curioso del caso es que antes de morir, João repetía varias veces que la luz agresora era de otro mundo. Luego de que pasara todo esto, su hermano Emiliano Prestes temió por su vida, ya que algunos meses después del fallecimiento de João presenciaría el mismo fenómeno luminoso a solo un par de metros sobre él. Para suerte de Emiliano, nunca pasó nada grave, aunque describe que sintió mucho calor al estar cerca de esta luz. Este caso tiene una extraña relación en la zona, puesto que en zonas rurales siempre se perciben fenómenos luminosos, aunque no como el atroz caso de João Prestes. Realmente pensamos que las películas de ciencia ficción muestran cosas horribles y desagradables, pero no se alejan del todo de la realidad. Como hemos visto, estos 3 casos solo son un pequeño puñado de eventos que han suscitado a lo largo de la historia. No obstante, siempre quedarán marcas de dolor ante las familias de las víctimas que se fueron de este mundo por lo desconocido. ¿Y tú, qué opinas?